Hubo un tiempo en que insultar era un arte. Tu abuela te llamaba Mastuerzo, con cariño, pero en la calle, cuando alguien te decía cenutrio o palurdo, eso sí que dolía. Cada pueblo, cada familia, tenía sus favoritas para señalar tonterías o faltas. Hoy vas a conocer 60 insultos de la España de antes. Insultos que ya casi nadie dice, pero que nuestros abuelos dominaban como nadie. Calambuco. El insulto calambuco es uno de los más curiosos del castellano antiguo. Se usaba para personas complicadas, enredadas y de trato difícil. Su origen probablemente viene de calambre o calabozo, haciendo referencia a algo retorcido y confuso. Un calambuco era ese tipo que todo lo complicaba, que nunca hablaba claro y que enredaba las conversaciones hasta el absurdo. Se utilizaba para aquellos que en lugar de ir directo al grano daban 1000 rodeos y hacían los asuntos más difíciles de lo necesario o simplemente resultaban imposibles de entender. Las abuelas lo soltaban con hartazgo al tratar con vecinos que nunca daban una respuesta directa. No seas calambuco significaba habla claro de una vez. Complicado o enredador lo han sustituido, pero calambuco tenía ese toque de exasperación que convertía el insulto en una queja genuina y bien fundamentada. Cazurro. Cazurro se usaba para personas tercas, brutas y malhumoradas. Su origen viene de caz, conducto de agua, sugiriendo a alguien cerrado y de un solo camino. Un cazurro era ese tipo testarudo que nunca cambiaba de opinión, que se empeñaba en llevar la contraria y que además lo hacía con mala uva. Era común en los pueblos para describir a campesinos viejos de pocas palabras que gruñían más que hablaban. Se aplicaba especialmente a quienes además de tercos eran hoscos y antipáticos. «Vaya cazurro estás hecho», se decía cuando alguien se obstinaba sin razón. Los abuelos lo usaban con los muchachos cabezones que no atendían a razones. El término llevaba implícito no solo terquedad, sino mal carácter. Testarudo o cabezón son palabras más suaves, pero cazurro capturaba esa mezcla perfecta de terquedad y mal humor que pocas palabras logran transmitir. Mastuerzo. Mastuerzo es un insulto vegetal que se usaba para tontos y zoquetes. Viene del nombre de una planta silvestre de poco valor, el mastuerzo o berro, considerada mala hierba. Llamar mastuerzo a alguien era compararlo con esa planta inútil, sin valor ni provecho. Se aplicaba a personas de pocas luces, torpes de entendimiento y que no servían para mucho. Y era especialmente usado con estudiantes que no aprendían o trabajadores que hacían todo mal. «Eres un mastuerzo» sonaba casi cariñoso, pero era devastador porque cuestionaba la inteligencia básica. En las escuelas, el maestro lo usaba para el alumno más lento de la clase. Los abuelos lo decían con resignación cuando veían a alguien cometer errores evidentes. Tonto o zoquete suenan más directos, pero ninguno tiene esa conexión con la naturaleza que lo hacía tan pintoresco y memorable. Zafio se usaba para personas groseras, ordinarias y sin modales. Su origen viene del árabe safi, sucio o impuro. En castellano se popularizó para describir a quienes carecían de educación, refinamiento o buenos modos. Un zafio era ese tipo vasto que comía con las manos, hablaba a gritos y no sabía comportarse en sociedad. Y era muy usado en ambientes urbanos para señalar a paletos recién llegados del campo o a quienes por naturaleza eran burdos. «¿Qué zafio eres?», se decía cuando alguien mostraba falta total de educación. Las madres lo usaban para corregir a los hijos que se comportaban mal en público. El insulto llevaba implícito un juicio de clase social y cultura. Ordinario, grosero o vasto lo han sustituido, pero zafio tenía esa contundencia que no admitía réplica ni excusas. Papanatas. Papanatas es uno de los insultos más visuales del castellano. Viene de papar, comer con la boca abierta, y natas, la espuma de la leche. Literalmente, el que se queda embobado con la boca abierta viendo las natas. Se usaba para personas bobaliconas, crédulas y fáciles de engañar. El papanatas era ese tipo ingenuo que se creía todo, de que se quedaba mirando cualquier cosa con cara de pasmo y que resultaba presa fácil para timadores. Era común en ferias y mercados, donde abundaban estos personajes embaucados por charlatanes. «No seas papanatas» significaba espabila y no te dejes engañar. Los vendedores ambulantes los identificaban enseguida para venderles cualquier cosa. Los abuelos lo usaban con tono protector cuando veían a alguien demasiado confiado. Ingenuo o crédulo lo han sustituido mayormente, pero papanatas conserva esa imagen del bobo boquiabierto. Carallán es un insulto gallego que pasó al castellano general. Se usaba para tipos raros, estrafalarios y de comportamiento peculiar. Su origen probablemente viene de cara más el sufijo aumentativo, sugiriendo a alguien de cara o aspecto extraño.
Un carayán era ese personaje excéntrico que hacía cosas raras. Ni vestía de forma llamativa o simplemente no encajaba en los cánones normales. No era necesariamente ofensivo. Muchas veces se usaba con tono más descriptivo que insultante. Se aplicaba al vecino raro que todos conocían, al que tenía costumbres extrañas o al que destacaba por diferente. Es un carayán, se decía casi con cariño mezclado con perplejidad. En los pueblos pequeños, el carayán era un personaje conocido y tolerado. Los abuelos lo usaban para los tipos singulares que cada pueblo tenía. Raro, excéntrico o estrafalario lo han sustituido, pero carayán tenía ese toque de rareza pintoresca. Bobalicón. Bobalicón es el aumentativo de bobo, y se usaba para personas especialmente bobas y candorosas. Su origen está en bobo, del latín balbus, tartamudo o torpe de lengua. Un bobalicón era ese tipo bonachón pero tonto, de que se reía de cualquier cosa y no se enteraba de los chistes dobles. Era más condescendiente que cruel, usado para personas de buen corazón pero pocas luces. Se aplicaba al que siempre llegaba tarde a entender, al que se dejaba tomar el pelo sin darse cuenta, o al que por su inocencia extrema resultaba casi infantil. «Eres un bobalicón», se decía con media sonrisa, mezclando burla y ternura. En las reuniones familiares, el bobalicón era ese primo al que todos querían pero del que se reían. Los abuelos lo usaban con afecto para los nietos más simples. Bobalicón conserva ese matiz de bobería entrañable que simple tonto no tiene. Gazmoño. Gazmoño se usaba para personas mojigatas, santurronas y de falsa modestia. Su origen viene de gazmonería, hipocresía religiosa o moral exagerada. Un gazmoño era ese tipo que se escandalizaba por todo, y que presumía de virtudes que no tenía y que juzgaba a los demás con severidad hipócrita. Era especialmente usado para beatos que iban de santos pero actuaban con maldad encubierta. Se aplicaba a quienes se tapaban los ojos ante cualquier atisbo de sensualidad pero chismorreaban sin piedad. «¿Qué gazmoño eres?», se decía cuando alguien mostraba puritanismo exagerado. Las mujeres lo usaban para criticar a vecinas mojigatas que predicaban una cosa y hacían otra. Los abuelos lo empleaban para señalar la doble moral. Mojigato o hipócrita lo han sustituido, pero gazmoño capturaba esa falsa santidad con una precisión única que pocas palabras logran. Lerdo se usaba para personas lentas, torpes y de reacciones tardías. Su origen viene del latín lentus, lento o pesado. Un lerdo no solo era lento físicamente, sino también mental, y de reflejos tardíos y comprensión pausada. Se aplicaba al trabajador que hacía todo despacio, al estudiante que tardaba en entender o al que en conversaciones siempre iba 2 pasos por detrás. «¿Qué lerdo eres?», se decía con impaciencia cuando alguien no captaba algo obvio. Era común en talleres y fábricas, donde la rapidez importaba. El lerdo era ese aprendiz que se quedaba mirando mientras otros ya habían terminado. Los abuelos lo usaban para comparar a nietos espabilados con otros más lentos. El insulto mezclaba torpeza física y mental. Lento o torpe lo han sustituido en parte, pero lerdo tenía ese matiz de lentitud exasperante. Mojigato. Mojigato se usaba para personas hipócritas, santurronas y de moral falsa. Su origen es incierto, quizás relacionado con mojar, hacer el mojado o fingir humildad. Y un mojigato era quien presumía de virtudes que no poseía, se escandalizaba por nimiedades pero actuaba peor en privado. Era especialmente usado para criticar falsa religiosidad o puritanismo exagerado. Se aplicaba a quienes predicaban moral pero no la practicaban, a los que juzgaban a otros mientras hacían lo mismo o peor. «Eres un mojigato» era acusar de hipocresía y doble vara de medir. En las comunidades pequeñas, el mojigato era ese personaje que iba de santo mientras murmuraba de todos. Los abuelos lo usaban para enseñar que la verdadera virtud no necesita pregonarse, sigue escuchándose, especialmente en contextos religiosos o morales, aunque ha perdido parte de su fuerza expresiva original. Zopenco. Zopenco se usaba para personas muy torpes, zoquetes y de pocas luces. Su origen viene de zopo o zote, términos antiguos para tonto. Un zopenco era ese tipo tan torpe que todo lo hacía mal, tan necio que no entendía lo más básico. Era más duro que simplemente tonto. Implicaba torpeza física y mental combinadas. Se aplicaba al trabajador que rompía herramientas, al estudiante que no aprendía ni repitiendo, o al que metía la pata constantemente. «Eres un zopenco», se decía cuando alguien demostraba incompetencia total. En talleres y oficios, el zopenco era ese aprendiz que nunca progresaba. Los maestros lo usaban con muchachos especialmente torpes. Los abuelos lo empleaban cuando se cansaban de ver errores repetidos. Torpe, zoquete o inútil lo han sustituido,
pero zopenco tenía esa contundencia que expresaba hartazgo absoluto. Borrico, borrico es uno de los insultos animales más comunes del castellano. Viene directamente del burro o asno, animal conocido por su terquedad. Llamar borrico a alguien era compararlo con ese animal trabajador pero tozudo y de pocas luces. Se usaba para personas tercas, necias y especialmente para quienes se negaban a aprender o entender. Un borrico era ese tipo que insistía en sus errores, que no atendía a razones o que por mucho que le explicases no comprendía. No seas borrico era súplica de sensatez. En las escuelas era el insulto favorito para estudiantes poco aplicados. Más bruto que un borrico era comparación definitiva. Los abuelos lo usaban constantemente, tanto para niños como para adultos testarudos. Burro o cabezón lo han sustituido parcialmente, pero borrico conserva esa imagen del animal terco. Carcamal. Carcamal se usaba para personas viejas, decrépitas y anticuadas. Su origen probablemente viene de carcamán, término despectivo para extranjeros torpes, y evolucionado hacia vejez inútil. Un carcamal no era solo viejo, sino viejo achacoso, obsoleto en ideas y resistente al cambio. Se aplicaba especialmente a ancianos cascarrabias que se quejaban de todo moderno. «Eres un carcamal», se decía a quien se aferraba a costumbres antiguas rechazando cualquier novedad. Era usado por jóvenes contra mayores considerados anticuados. También se aplicaba prematuramente a personas de mediana edad, que actuaban como viejos. Los abuelos lo escuchaban, pero rara vez lo usaban ellos mismos. El insulto llevaba implícito desprecio generacional. Sigue escuchándose ocasionalmente, especialmente en ambientes juveniles, para burlarse de actitudes anticuadas. Tosco, tosco se usaba para personas vastas, sin refinamiento ni educación. Su origen viene del latín tuscus, relacionado con tosco o rudo. Un tosco era ese tipo sin modales, de comportamiento brusco y formas groseras. No se refería tanto a falta de inteligencia como a falta de delicadeza y finura. Se aplicaba a quienes comían sin educación, hablaban sin filtro o se comportaban bruscamente. «¡Qué tosco eres!», se decía cuando alguien mostraba modales rudos. Era común en ambientes donde se valoraba la educación y el refinamiento. Se usaba para paletos en la ciudad, para trabajadores sin pulir en ambientes elegantes, o para quien por naturaleza carecía de sutileza. Los abuelos lo empleaban para corregir modales. El insulto llevaba juicio de clase social implícito. Vasto, burdo o rudo lo han acompañado, pero tosco mantiene vigencia por su precisión. Cenutrio. Cenutrio se usaba para personas muy torpes, necias y de poco entendimiento. Su origen viene de cena, relacionado con ceniza, y algo sin valor. Un cenutrio era ese tipo especialmente tonto, más que un simple necio. Se aplicaba a quienes cometían errores garrafales, a los que no entendían lo evidente o a los que por su torpeza causaban problemas. «Eres un cenutrio». Era insulto duro que cuestionaba directamente la inteligencia. Era usado en ambientes populares y rurales especialmente. Se decía del que metía la pata constantemente, del que arruinaba planes por su torpeza o del que por mucho que le explicases no comprendía. Los abuelos lo usaban cuando se hartaban de ver estupideces repetidas. El término llevaba desprecio profundo. Tonto, idiota o inútil lo han sustituido casi completamente, pero cenutrio tenía ese toque de desprecio absoluto. Penco. Penco es un insulto animal que se usaba para personas inútiles y de poco valor. Su origen viene del caballo penco, y rocín viejo y desgastado que ya no servía para trabajar. Llamar penco a alguien era compararlo con ese animal acabado, sin fuerzas ni utilidad. Se usaba para personas que no valían para nada, que estorbaban más que ayudaban o que habían perdido toda capacidad. «Eres un penco», se decía a trabajadores incompetentes, a deportistas sin habilidad o a cualquiera que demostrase inutilidad. Era especialmente duro porque implicaba no solo incapacidad presente, sino deterioro y falta de futuro. En el trabajo, el penco era ese empleado del que nadie esperaba nada. Los abuelos lo usaban con trabajadores inútiles o muchachos sin aptitudes. Inútil o incompetente lo han sustituido, pero penco tenía esa imagen del caballo viejo contundente. Mendrugo. Mendrugo es un insulto curioso que se usaba para personas torpes, zoquetes y de poco valor. Su origen está en el mendrugo de pan, el pedazo duro y seco que nadie quiere. Llamar mendrugo a alguien era compararlo con ese trozo de pan inservible, duro e incomible. Se aplicaba a personas especialmente torpes, a las que no servían para nada útil o a las que por su necedad resultaban molestas. «Eres un mendrugo», se decía a quien cometía torpezas constantemente. Era usado especialmente con muchachos torpes que todo lo hacían mal. Se aplicaba también a personas sin gracia, sosas y aburridas.
Menudo mendrugo expresaba decepción total. Los abuelos lo usaban con nietos poco espabilados. El insulto mezclaba torpeza con inutilidad. Torpe, zoquete o inútil lo han sustituido, pero mendrugo tenía esa imagen del pan duro memorable. Zote, zote se usaba para personas muy ignorantes, necias e incultas. Su origen es incierto, y probablemente de expresiones antiguas para necio. Un zote era ese tipo que no sabía nada, que decía disparates por ignorancia y que presumía de conocimientos que no tenía. Se aplicaba especialmente a quienes hablaban sin saber, a los que daban opiniones sin fundamento o a los que por su incultura metían la pata. Eres un zote, era insulto intelectual duro, cuestionando no solo inteligencia sino conocimiento. Era usado en ambientes más cultos, en tertulias o reuniones donde el saber importaba. Se decía del que opinaba sin entender, del que confundía conceptos básicos o del que mostraba ignorancia supina. Los abuelos lo empleaban para quien hablaba sin conocimiento. Ignorante, necio o inculto lo han sustituido, pero zote tenía ese matiz de ignorancia presuntuosa. Palurdo. Palurdo se usaba para paletos y pueblerinos y personas sin cultura urbana. Su origen probablemente viene de palo, sugiriendo tosquedad y rudeza. Un palurdo era ese tipo recién llegado del pueblo que no sabía comportarse en la ciudad, que tenía modales rudos y costumbres anticuadas. Se aplicaba especialmente a campesinos que llegaban a ambientes urbanos sin adaptarse. «¿Qué palurdo eres?», se decía cuando alguien mostraba modales rústicos o desconocimiento de códigos urbanos. Era usado con cierto clasismo por ciudadanos hacia gente del campo. Se aplicaba a quien vestía mal, hablaba con acento cerrado o se sorprendía de cosas comunes en ciudad. Los jóvenes urbanos lo usaban despectivamente. El insulto llevaba desprecio cultural y geográfico. Paleto o cateto lo han acompañado, pero palurdo mantiene vigencia especialmente en zonas urbanas. Zoquete. Zoquete es el rey de los insultos para tontos. Viene de zoca o zueco, el zapato de madera tosco que usaban campesinos. Llamar zoquete a alguien era compararlo con ese calzado burdo, sin finura ni valor. Se usaba para personas especialmente torpes, necias y de pocas luces. Un zoquete era ese tipo que no entendía nada, que metía la pata constantemente y que por su torpeza resultaba desesperante. Eres un zoquete era insulto común en escuelas para malos estudiantes. Se aplicaba a quien no aprendía por mucho que le explicases, al trabajador incompetente o a quien cometía errores garrafales. Era uno de los insultos más populares y extendidos. Los maestros lo usaban constantemente, los abuelos también. Pedazo de zoquete era versión intensificada. Es uno de los pocos de esta lista que mantiene cierta vigencia, y probablemente por su sonoridad. Lechuguino es uno de los más pintorescos del castellano antiguo. Su origen se remonta al siglo XIX y viene de lechuga, haciendo referencia a algo fresco, tierno y verde, es decir, inmaduro. Se utilizaba para aquellos jovenzuelos presumidos y frívolos que se paseaban luciendo ropa llamativa y aires de superioridad sin tener sustancia. Las abuelas lo soltaban con desdén al ver a algún muchacho más preocupado por su apariencia que por labrarse un porvenir honrado. Hoy casi no se escucha porque el lenguaje ha cambiado y se prefieren términos como pijo o chulo. Pero Lechuguino tenía un toque de burla más refinado, casi teatral, que convertía el insulto en una pequeña obra de ingenio. Majagranzas. El término majagranzas se usaba para personas grandes, torpes y con pocas luces. Su origen está en majar, que significa golpear, y granzas, los residuos del grano. Literalmente, un majagranzas solo servía para machacar desperdicios, trabajos toscos sin inteligencia. Era común en los pueblos para describir a grandullones zoquetes que por su torpeza estorbaban más que ayudaban. Los abuelos lo decían con condescendencia cuando veían a alguien que con ese cuerpazo podría ser útil, pero que por su escaso entendimiento rompía herramientas o se tropezaba en plena faena. Hoy ha caído en el olvido porque suena demasiado rural. Torpe o bruto lo han sustituido, pero ninguna tiene esa combinación perfecta de tamaño físico y cortedad mental. Petimetre. Petimetre llegó de Francia en el siglo XVIII. Viene del francés petit maître, pequeño maestro, y se usaba para burlarse de hombres afeminados y ridículamente elegantes, que imitaban modas extranjeras con exageración. El petimetre usaba pelucas empolvadas, trajes con volantes y perfumes excesivos, mientras presumía de cultura que no tenía. Era muy usado en clases populares para mofarse de señoritos presumidos. Las mujeres del pueblo lo usaban con sorna,
y los hombres para cuestionar la hombría de quien se preocupaba más por su apariencia que por el trabajo. Hoy ya casi no se usa porque ha quedado anticuado, pero en su momento, llamar petimetre a alguien era decirle elegantemente que era un payaso engreído. Chisgarabís es de esos insultos que suenan tan bien que da pena que hayan caído en desuso. Su origen es incierto, pero su significado está claro. Persona insignificante, frívola y de poca entidad. Era perfecto para charlatanes, para quienes se metían en conversaciones ajenas o para los que opinaban de todo sin entender nada. En las tertulias, cuando alguien interrumpía con comentarios vacíos, no faltaba quien murmurase «vaya chisgarabís». El término tenía desprecio elegante, como si ni valiese la pena enfadarse. Los abuelos lo usaban para enseñar la importancia de hablar con fundamento y no ser frívolos. Hoy lo han sustituido bocazas o fantasma, pero ninguna tiene ese sonido castizo y ese matiz de insignificancia tan especial. Botarate. Botarate se usaba para personas alocadas, irreflexivas y necias. Viene de botar, saltar sin control, más un sufijo despectivo. Un botarate iba por la vida dando tumbos, sin pensar en las consecuencias. Se decía de quienes tomaban decisiones precipitadas o se metían en líos por no usar la cabeza. Los padres lo usaban al regañar a sus hijos por tonterías. Se llamaba botarate al que gastaba todo su dinero en una noche o emprendía negocios descabellados. El insulto llevaba decepción implícita, como si se esperase más sensatez. No seas botarate, significaba piensa antes de actuar. Hoy lo han sustituido impulsivo o cabeza loca, pero botarate señalaba no solo falta de reflexión, sino necedad de fondo. Badulaque. Badulaque se usaba para personas tontas, simplonas y de poco fiar. Su origen es incierto, quizás árabe. En el castellano antiguo, describía a quienes no solo eran necios, sino charlatanes y embusteros. Un badulaque hablaba demasiado y generalmente para decir disparates. Se usaba para vendedores ambulantes pícaros o vecinos cotillas que difundían rumores sin fundamento. Cuando alguien daba lecciones sin conocimiento, alguien lo frenaba con un «cállate, badulaque». El término mezclaba burla y hartazgo, como si la tontería de esa persona agotase la paciencia ajena. Los abuelos lo usaban para enseñar que era mejor quedarse callado cuando no se sabía. Hoy lo han sustituido tonto o bocachancla, pero badulaque tenía ese matiz de tontería parlanchina único. Sandio. Sandio viene del latín y significa necio, simple o bobo. Curiosamente proviene de sanctius, relacionado con santidad, aunque derivó al significado contrario. En el castellano clásico era el insulto culto para quien carecía de inteligencia o agudeza. Se usaba en ambientes donde se cuidaba el lenguaje, pero se quería señalar tonterías. Se decía de quienes creían todo, no distinguían lo verdadero de lo falso, o tomaban decisiones absurdas. En tertulias literarias, ante argumentos ridículos, se escuchaba «¿qué sandio eres?», con elegancia pero hiriente. Los abuelos lo usaban para corregir sin sonar bruscos. Hoy ha desaparecido casi totalmente. Tonto, simple o ingenuo lo han sustituido, pero ninguna suena tan castiza ni literaria. Pazguato. Pazguato se usaba para personas bobaliconas, ingenuas en exceso y timoratas. Su origen es incierto, quizás de expresiones antiguas sobre simpleza. Un pazguato se quedaba embobado ante cualquier cosa, creía todo y por su timidez resultaba torpe. Describía a quienes en reuniones no sabían qué decir, se sonrojaban por todo o se dejaban engañar fácilmente. En los pueblos, el pazguato era ese personaje que nunca se enteraba de chismes, llegaba tarde a noticias y era el último en comprender chistes. No era cruel, más bien condescendiente, con cierta lástima. Los abuelos lo usaban con cariño, mezclado con burla, para quien era demasiado inocente. Hoy apenas se escucha. Bobalicón, ingenuo o pardillo lo han sustituido, pero pazguato tenía una musicalidad inolvidable. Mentecato. Mentecato viene del latín, mente más captus, capturado. Literalmente, alguien cuya mente está presa, corto de entendederas. Se usaba para quienes no entendían lo evidente, cometían errores por falta de juicio o no daban la talla intelectual. Era frecuente en ambientes educados, prefiriéndolo a tonto o idiota. Se decía de estudiantes que no aprendían, comerciantes que hacían malos negocios, o quien demostrase falta de criterio. Los padres lo usaban para reprender. Pareces mentecato, expresaba decepción con la falta de inteligencia mostrada.
También era común en literatura y teatro para personajes tontos. Los abuelos lo empleaban con seriedad, cuestionando directamente la capacidad mental. Hoy ha caído en desuso casi total, sustituido por insultos más directos o anglicismos. Bellaco. Bellaco es un insulto antiguo que señalaba a personas ruines, de mala entraña y comportamiento vil. Su origen viene del latín vilis, que significa despreciable. No se trataba solo de llamar a alguien malo, sino de señalar una maldad de carácter, una vileza en el alma. Se usaba para quienes traicionaban la confianza, actuaban con cobardía disfrazada de astucia, o hacían daño por puro placer. Era común en el siglo de oro español, apareciendo en obras de Cervantes y Quevedo. En los pueblos se decía del vecino que difamaba a otros, del comerciante tramposo o del que se aprovechaba de los débiles. Los abuelos lo usaban con gravedad, pues cuestionaba no solo actos, sino la esencia moral de alguien. Hoy bellaco prácticamente ha desaparecido, sustituido por sinvergüenza o canalla, pero ninguna captura esa maldad de raíz. Bergante. Bergante se usaba para sinvergüenzas, bribones y pícaros sin escrúpulos. Su origen probablemente viene del italiano brigante, bandido o salteador. En el castellano se popularizó para describir a quienes vivían del engaño, la estafa o el aprovechamiento ajeno. No era solo un ladrón común, sino alguien que usaba la astucia y el descaro para salirse con la suya. Se aplicaba a vendedores tramposos, estafadores de poca monta, timadores de mercado y a todos aquellos que hacían de la pillería su forma de vida. En las ciudades, cuando alguien caía en una estafa o engaño, no faltaba quien dijese «te ha timado ese bergante». El término llevaba desprecio, pero también cierto reconocimiento a la habilidad del pícaro. Hoy lo han sustituido sinvergüenza o cara dura, pero bergante tenía ese toque entre literario y castizo que lo hacía único. Malandrín. Malandrín es uno de los insultos más duros del castellano antiguo. Significa malhechor de baja estofa, pícaro vil y despreciable. Su origen viene del francés malandrín, que designaba a bandidos y salteadores de caminos. En España se adoptó para referirse a criminales de poca monta, rufianes y maleantes que vivían al margen de la ley. Era más grave que bergante, pues implicaba no solo deshonestidad, sino peligrosidad real. Se usaba para ladrones, asaltantes, matones de barrio y cualquiera cuya vida estuviese dedicada al delito. En los pueblos, llamar malandrín a alguien era acusarle de ser escoria humana. Los abuelos lo reservaban para los casos más graves, cuando querían dejar claro que alguien no merecía respeto alguno. Hoy ha desaparecido casi totalmente, sustituido por delincuente o maleante. Pero malandrín tenía una carga de desprecio absoluto que pocas palabras logran. Truján. Truján se usaba para fulleros, embaucadores y timadores. Su origen viene del francés truand, pícaro o vagabundo. En el castellano medieval designaba a los juglares y bufones, pero con el tiempo adquirió un sentido más negativo. Alguien que vive del engaño y la mentira. Un truán era quien estafaba con palabrería, quien prometía y no cumplía, quien se ganaba la vida embaucando a incautos. Era común en ferias y mercados, donde estos personajes abundaban vendiendo productos milagrosos o contando historias inventadas. Se diferenciaba del simple mentiroso en que el truán hacía de la trampa su profesión. Los abuelos lo usaban con desdén, advirtiendo contra estos personajes que con buenas palabras sacaban el dinero del bolsillo ajeno. Hoy suena teatral y anticuado, sustituido por estafador o timador, pero truán conserva ese sabor a literatura picaresca española. Orate. Orate es un término culto para referirse a personas locas o trastornadas. Viene del latín orare, relacionado con hablar o rezar, y se usaba originalmente para quienes hablaban sin sentido o como enajenados. En el castellano antiguo, orate era la forma educada de llamar loco a alguien sin usar palabras vulgares. Se aplicaba a quienes habían perdido el juicio, actuaban de forma irracional o decían disparates continuamente. Era común en ambientes donde se cuidaba el lenguaje. Médicos, familias de clase alta y literatura. Se decía está orate en lugar de está loco. También se usaba con tono irónico para quien hacía o decía algo absurdo. Pareces orate. Los abuelos lo empleaban cuando querían sonar serios y evitar vulgaridades. Hoy orate ha quedado totalmente anticuado, sonando más a obra de teatro clásica que a conversación real. Pécora. Pécora es un insulto que se usaba principalmente para mujeres, señalando a personas malvadas, desvergonzadas o de moral dudosa.
Su origen viene del latín pecora, ganado o bestia, implicando comportamiento animal o indigno. Se aplicaba especialmente a mujeres consideradas de mala vida, chismosas malintencionadas o que causaban problemas en la comunidad. Era un insulto grave que cuestionaba no solo el comportamiento, sino la decencia moral. En los pueblos, llamar pécora a una mujer era una acusación seria que podía arruinar su reputación. Se usaba para la vecina que difamaba, la que sembraba discordia o la que tenía conducta escandalosa. Los abuelos lo usaban con severidad, marcando una condena social clara. Hoy pécora apenas se escucha, considerado sexista y anticuado. Ha sido sustituido por insultos más neutros o simplemente ha caído en desuso por su carga machista implícita. Alfeñique. Alfeñique se usaba para personas enclenques, débiles físicamente o de aspecto enfermizo. Su origen viene del árabe alfenid, que era una pasta de azúcar muy delicada y frágil. En castellano, alfeñique pasó a describir a quienes parecían igual de frágiles que ese dulce. Se aplicaba a personas delgadas, pálidas, sin fuerza física aparente o que enfermaban con facilidad. No era necesariamente un insulto cruel. Muchas veces se usaba con tono protector o burlón. «Pareces un alfeñique», se decía a quien no podía cargar peso. Se cansaba rápido o parecía romperse al menor esfuerzo. En los pueblos, donde el trabajo físico era importante, ser un alfeñique era una desventaja notable. Los abuelos lo usaban para comparar a los muchachos débiles con otros más robustos. Hoy ha caído totalmente en desuso, sustituido por enclenque, debilucho o escuálido. Pero alfeñique tenía esa imagen poética de fragilidad. Zarramplín. Zarramplín es un insulto pintoresco que se usaba para personas harapientas, desaseadas y despreciables. Su origen es incierto, probablemente una deformación de expresiones populares antiguas. Describía a quienes iban mal vestidos, sucios, desaliñados y además tenían comportamiento mezquino o ruin. No era solo por la apariencia, sino por la actitud. El zarramplín era ese tipo mugriento que además era antipático, tacaño o malintencionado. Se usaba en ambientes populares para señalar a los pordioseros molestos, a los vagabundos problemáticos o a quienes por dejadez o miseria presentaban aspecto lamentable. «Vaya zarramplín», se decía con desprecio cuando alguien aparecía sucio y encima se comportaba mal. Los abuelos lo usaban para regañar a los niños que volvían llenos de barro o descuidados. Hoy zarramplín ha desaparecido completamente, demasiado duro y específico para el lenguaje moderno. Harapiento o desaseado lo han sustituido, pero sin ese toque despectivo total. Meapilas. Meapilas es uno de los insultos más ingeniosos del castellano. Se usaba para santurrones hipócritas, personas que aparentaban gran religiosidad, pero cuya fe era falsa o exagerada. Literalmente significa el que mea en las pilas del agua bendita, una imagen irreverente que sugiere profanación disfrazada de devoción. Se aplicaba a quienes pasaban el día en la iglesia murmurando de todos, a beatas chismosas que usaban la religión como excusa para juzgar, o a quienes presumían de santos, pero actuaban con maldad. Era especialmente usado para criticar la hipocresía religiosa tan común en pueblos pequeños. Esa meapilas se decía de la vecina que rezaba mucho pero difamaba más. Los abuelos lo usaban con ironía mordaz, señalando que la verdadera fe está en los actos, no en las apariencias. Hoy meapilas apenas se escucha, muy castizo y anticuado. Hipócrita o santurrón lo han sustituido, pero meapilas tenía ese toque irreverente y visual que lo hacía memorable. Tuercebotas. Tuercebotas es un insulto muy específico y divertido. Se usaba para personas inútiles, especialmente torpes para jugar o trabajar. Su origen es literal. Alguien tan patoso que hasta caminando tuerce las botas, es decir, las deforma o las estropea por no saber ni andar bien. Se aplicaba principalmente en el ámbito deportivo o laboral. En los juegos de pelota, al que fallaba todos los pases se le gritaba tuercebotas. En el trabajo, al aprendiz que lo estropeaba todo, también recibía ese mote. Era un insulto más burlón que ofensivo, usado entre compañeros o amigos para señalar torpeza evidente. «Eres un tuercebotas», significaba que ni para lo más básico servías. Los abuelos lo usaban con tono resignado, cuando veían a alguien arruinar tareas sencillas. Hoy ha desaparecido casi totalmente, demasiado específico y anticuado. Patoso, torpe o manazas lo han sustituido, pero tuercebotas tenía esa imagen visual tan concreta que lo hacía único. Gaznápiro.
Gaznápiro es el rey de los insultos olvidados. Se usaba para personas bobas, aturdidas y completamente fuera de lugar. Su origen es incierto, pero el término se popularizó en el siglo XIX para describir a quienes parecían vivir en otro mundo, sin enterarse de nada. Un gaznápiro era ese personaje despistado que no comprendía lo evidente, que reaccionaba tarde a todo y que por su torpeza mental resultaba casi cómico. Se usaba especialmente para paletos recién llegados a la ciudad, para provincianos ingenuos que se dejaban engañar, o para cualquiera que demostrase una candidez extrema. «Pareces un gaznápiro», era decirle a alguien que parecía tonto perdido. Los abuelos lo usaban con burla cariñosa o con exasperación, según el caso. Hoy gaznápiro ha desaparecido totalmente, víctima del cambio lingüístico y de su sonoridad anticuada. Bobo, aturdido o despistado lo han sustituido, pero ninguno captura esa mezcla perfecta de bobería y despiste existencial. Zarrapastroso. El insulto zarrapastroso es uno de los más expresivos del castellano antiguo. Su origen se remonta a la combinación de zarra, que evoca suciedad y desaliño, con el sufijo despectivo oso. Se utilizaba para aquellas personas harapientas, desaseadas y de aspecto lamentable que iban por la vida sin cuidar su presencia. Las abuelas lo soltaban con desdén al ver a algún muchacho con la ropa rota, lleno de manchas y el pelo sin peinar. Hoy casi no se escucha porque el lenguaje ha cambiado y se prefieren términos como desastrado o dejado. Pero zarrapastroso tenía un toque de reprobación más sonoro, casi onomatopéyico, que convertía el insulto en una descripción perfecta del desaliño humano. Pisaverde. El término pisaverde se usaba para hombres presumidos, afectados y ridículamente elegantes. Su origen está en la imagen de alguien que pisa tan delicadamente que ni siquiera aplasta la hierba verde, símbolo de afeminamiento y finura exagerada. Era común en los pueblos para describir a señoritos que se preocupaban más por su apariencia que por el trabajo honrado. Los abuelos lo decían con desprecio cuando veían a algún joven con ropas a la última moda, perfumado y con modales afectados que los hacían parecer ridículos. Hoy ha caído en el olvido porque suena anticuado. Dandí o presumido lo han sustituido, pero ninguno tiene esa combinación perfecta de elegancia vacía y afeminamiento burlesco. Número 18. Facineroso. Facineroso llegó del latín facinorosus, que significa criminal o malhechor. Se usaba para personas malvadas, peligrosas y de conducta violenta. El facineroso no era solo un delincuente común, sino alguien temible, capaz de cometer crímenes graves sin remordimiento. Era muy usado para describir a bandidos, maleantes de caminos y criminales de la peor calaña. Las autoridades lo empleaban en bandos oficiales y el pueblo lo reservaba para los casos más graves. Cuando alguien cometía actos atroces, se le tachaba de facineroso con toda la gravedad que el término conllevaba. Los abuelos lo usaban con temor reverencial, pues cuestionaba no solo los actos, sino la maldad absoluta del individuo. Hoy ya casi no se usa porque ha quedado demasiado literario, pero en su momento, llamar facineroso a alguien era denunciar su naturaleza criminal profunda. Zascandil. Zascandil es de esos insultos que suenan tan peculiares que da pena que hayan caído en desuso. Su origen es incierto, pero su significado está claro. Persona entrometida, ligera de cascos y sin sustancia. Era perfecto para metiches, para quienes andaban de aquí para allá sin hacer nada productivo o para los que se metían en asuntos ajenos. En las tertulias, cuando alguien aparecía solo para cotillear sin aportar nada, no faltaba quien murmurase «vaya zascandil». El término tenía desprecio elegante, como señalando a alguien que solo estorbaba. Los abuelos lo usaban para enseñar la importancia de ser formal y no andar de vagabundo. Hoy lo han sustituido metomentodo o cotilla, pero ninguno tiene ese sonido tan castizo y ese matiz de futilidad tan especial. Esgarramantas. Esgarramantas se usaba para personas despreciables, ruines y de comportamiento vil. Viene de esgarrar, término antiguo relacionado con arañar o destrozar. Un esgarramantas era alguien que destrozaba reputaciones, que actuaba con mezquindad y causaba daño deliberado a otros. Se decía de quienes no tenían escrúpulos, de los que traicionaban confianzas y actuaban con vileza. Los padres lo usaban al advertir sobre vecinos malintencionados o conocidos de dudosa moral. Se llamaba esgarramantas al que difamaba sin razón o al que se complacía en la desgracia ajena. El insulto llevaba desprecio profundo, como si esa persona estuviese podrida por dentro. Cuidado con ese esgarramantas, significaba desconfía de su maldad. Hoy lo han sustituido mezquino o ruin, pero esgarramantas señalaba no solo maldad, sino destrucción activa del bienestar ajeno.
Don Tristras. Don Tristras se usaba para personas insignificantes, ridículas y pretenciosas sin fundamento. Su origen es burlesco, mezclando el tratamiento de respeto don con Tristras, onomatopeya que evoca algo vacío y superficial. Un don Tristras era quien se daba aires de importancia sin tener mérito alguno, el pobre diablo que presumía de lo que no era. Se usaba para criticar a esos personajes que se creían importantes, pero eran transparentes en su mediocridad. Cuando alguien se pavoneaba sin razón, alguien comentaba, «Ahí va don Tristras». El término mezclaba burla y lástima, como si esa persona fuese tan insignificante que ni merecía un insulto serio. Los abuelos lo usaban para enseñar humildad y recordar que la verdadera valía no necesita pregonarse. Hoy lo han sustituido creído o fanfarrón, pero don Tristras tenía ese matiz de vacuidad y pretensión ridícula único. Rábula. Rábula viene del latín rabula y significa abogado de poca monta, charlatán de pleitos. En el castellano clásico era el insulto para embaucadores que usaban palabrería para engañar, especialmente en asuntos legales. Se usaba para picapleitos sin escrúpulos, para quienes enredaban causas justas con argucias, o para charlatanes que presumían de conocimientos que no tenían. Se decía de abogados tramposos que alargaban juicios para cobrar más, o de cualquiera que con labia embrollaba asuntos claros. En los juzgados, ante defensas enrevesadas y llenas de sofismas, se escuchaba «ese rábula nos está mareando». Los abuelos lo usaban con desdén para quienes hablaban mucho pero sin sustancia. Hoy ha desaparecido casi totalmente. Charlatán o embaucador lo han sustituido. Pero rábula tenía ese matiz específico de palabrería legal y tramposa. Tragaldabas. Tragaldabas se usaba para personas fanfarronas, bravuconas y que presumían de valentía que no tenían. Su origen viene de tragar aldabas, los grandes clavos o herrajes de puertas, en expresión de bravuconería exagerada. Un tragaldabas era quien amenazaba mucho, pero luego no cumplía, el gallito que en el bar decía que haría esto y aquello, pero que ante el peligro real huía. Describía a quienes alardeaban de hazañas inventadas o exageraban su valor. En los pueblos, el tragaldabas era ese personaje que contaba batallitas falsas y fanfarroneaba sin fundamento. No era cruel, más bien burlesco, con desprecio hacia la cobardía disfrazada de valor. Los abuelos lo usaban para enseñar que los actos hablan más que las palabras. Hoy apenas se escucha. Fanfarrón, chuleta o bocazas lo han sustituido, pero tragaldabas tenía una imagen visual inolvidable. Perlimpín. Perlimpín viene de expresiones antiguas relacionadas con pulcritud afectada y ridiculez. Literalmente evocaba a alguien excesivamente acicalado y presumido de forma cómica. Se usaba para hombres que se preocupaban demasiado por su aspecto, que se emperifollaban hasta el ridículo. Era frecuente para señoritos presumidos o jóvenes que gastaban más en trapos que en comer. Se decía de quien llevaba ropas extravagantes, perfumes excesivos o peinados elaborados que causaban risa. Los padres lo usaban para burlarse. «Pareces perlimpín», expresaba que alguien se había pasado de elegante llegando a lo ridículo. También era común en teatro y sainetes para personajes cómicos. Los abuelos lo empleaban con sorna, señalando que la elegancia excesiva era tan mala como el desaliño. Hoy ha caído en desuso casi total, sustituido por cursi o presumido sin esa gracia teatral. Zancarrón. Zancarrón es un insulto antiguo que señalaba a personas viejas, decrépitas y sin valor. Su origen viene de zanca, la pierna o hueso largo, con sufijo despectivo. No solo indicaba edad avanzada, sino inutilidad y aspecto miserable. Se usaba para ancianos que estorbaban, para quien por su edad ya no servía para nada útil o para personas que parecían momias vivientes. Era común cuando se quería despreciar a alguien mayor haciéndole sentir que era desecho humano. En los pueblos se decía del viejo cascarrabias o de quien insistía en trabajar cuando ya no podía. Los abuelos lo usaban cruelmente entre ellos o para referirse a conocidos decrépitos. Hoy zancarrón prácticamente ha desaparecido, considerado ofensivo hacia los mayores, sustituido por viejo o decrépito, pero ninguno captura esa imagen de huesos secos sin vida. Tirillas. Tirillas se usaba para personas débiles, enclenques y sin fuerza física. Su origen está en tira, algo delgado y alargado, con diminutivo despectivo. En el castellano se popularizó para describir a quienes eran delgados como palillos, sin músculo ni vigor. No era solo delgadez, sino debilidad evidente y aspecto enfermizo. Se aplicaba a muchachos sin fuerza para trabajos pesados, a quienes se cansaban enseguida o parecían quebrarse al menor esfuerzo. En las cuadrillas de trabajo, cuando alguien no podía cargar peso, no faltaba quien dijese:
Ese tirillas no sirve para esto. El término llevaba desprecio hacia la debilidad física, tan mal vista en épocas donde el trabajo manual era esencial. Hoy lo han sustituido enclenque o escuálido, pero tirillas tenía ese toque entre descriptivo y despectivo que lo hacía único. Matután. Matután es uno de los insultos más pintorescos del castellano antiguo. Significa valentón de pacotilla, bravucón de poca monta. Su origen es incierto, probablemente relacionado con expresiones de fanfarronería falsa. En España se usaba para referirse a supuestos valientes que en realidad eran cobardes, a quienes presumían de peleas que nunca tuvieron. Era más despectivo que tragaldabas, pues implicaba no solo bravuconería, sino ridiculez total. Se usaba para matones de barrio que amenazaban a débiles, pero huían de los fuertes, para gallitos de taberna que alardeaban borrachos, pero que sobrios temblaban. En los pueblos, llamar matután a alguien era dejarlo en ridículo públicamente. Los abuelos lo reservaban para desenmascarar falsos valientes. Hoy ha desaparecido casi totalmente, sustituido por fanfarrón o gallito. Pero matután tenía una carga de burla que pocas palabras logran. Zangarrián. Zangarrián se usaba para holgazanes, vagos y aprovechados. Su origen viene de zangarrear, andar de un lado a otro sin hacer nada provechoso. En el castellano medieval designaba a vagabundos y ociosos, personas que vivían sin trabajar honradamente. Un zangarrián era quien evitaba el trabajo, quien vivía del cuento o a costa de otros. Era común en pueblos donde todos debían contribuir, y mal visto quien no lo hacía. Se diferenciaba del simple vago en que el zangarrián además molestaba y estorbaba. Los abuelos lo usaban con desprecio, advirtiendo que quien no trabajaba no merecía respeto. Hoy suena anticuado y rural, sustituido por vago o parásito, pero zangarrián conserva ese sabor a castellano viejo y esa condena moral del ocioso. Zarrapiezo. Zarrapiezo es un término para referirse a personas sucias, harapientas y despreciables. Viene de raíces relacionadas con zarria y piezo, evocando ropa vieja y jirones. En el castellano antiguo, zarrapiezo era la forma despectiva de llamar harapiento a alguien, pero con más carga negativa. Se aplicaba a mendigos molestos, a vagabundos sucios que además tenían malas intenciones, o a pobres miserables que daban asco. Era común cuando se quería expresar repugnancia no solo por la pobreza, sino por la mugre y el comportamiento. Se decía, vaya zarrapiezo con asco, cuando alguien aparecía andrajoso y sucio. También se usaba con tono de condena moral hacia quien se dejaba llegar a tal degradación. Los abuelos lo empleaban duramente, marcando una distancia social y moral. Hoy zarrapiezo ha quedado totalmente anticuado, sonando demasiado cruel para el lenguaje moderno. Tragapanes. Tragapanes es un insulto que se usaba para glotones, personas que comían en exceso y sin moderación. Su origen es literal, el que traga panes, imagen de glotonería desmedida. Se aplicaba especialmente a quienes en banquetes o comidas comunitarias acaparaban comida sin dejar para otros. Era un insulto que señalaba no solo gula, sino egoísmo y falta de educación. En los pueblos, donde compartir era importante, llamar tragapanes a alguien era acusarle de no tener consideración con los demás. Se usaba cuando alguien repetía plato tras plato mientras otros esperaban, o cuando acaparaba viandas que debían repartirse. Los abuelos lo usaban para enseñar moderación y compartir. Hoy tragapanes apenas se escucha, considerado demasiado específico y anticuado. Ha sido sustituido por glotón o tragón, pero perdiendo ese matiz de egoísmo en el comer. Saltacorrales. Saltacorrales se usaba para personas entrometidas, cotillas y que se metían donde no les llamaban. Su origen viene de la imagen de quien salta las cercas de los corrales ajenos para husmear. En castellano, saltacorrales pasó a describir a quienes no respetaban la intimidad ajena, a los fisgones que andaban espiando vidas ajenas. Se aplicaba a vecinas curiosas que miraban por las ventanas, a cotillas que querían saber de todo, o a entrometidos que opinaban de asuntos que no les concernían. No era solo curiosidad, sino impertinencia. «Eres un saltacorrales», se decía a quien se metía en conversaciones privadas o preguntaba lo que no debía. En los pueblos, donde la privacidad era limitada, estos personajes eran especialmente molestos. Los abuelos lo usaban con reproche para enseñar a respetar límites ajenos. Hoy ha caído totalmente en desuso, sustituido por cotilla o fisgón, pero saltacorrales tenía esa imagen visual de invasión de la intimidad. Desustanciado. Desustanciado es un insulto que se usaba para personas sin substancia, débiles física y mentalmente. Su origen es claro, el que carece de sustancia, de esencia o contenido. Describía a quienes eran insustanciales tanto en cuerpo como en espíritu. No era solo debilidad física, sino vacuidad total. Se usaba para quien no tenía carácter, ni fuerza, ni inteligencia, ni personalidad.
Era común para criticar a personas que parecían sombras, que no dejaban huella ni impresión alguna. «¡Qué desustanciado estás!», se decía con desprecio, cuando alguien aparecía débil y sin energía. Los abuelos lo usaban para señalar que alguien había perdido su esencia, su vigor vital. Hoy desustanciado ha desaparecido casi completamente, demasiado abstracto para el lenguaje directo moderno. Desganado o apático lo han sustituido, pero desustanciado captaba esa pérdida total de sustancia vital. Badulaque de feria. Badulaque de feria es una variante intensificada del insulto badulaque. Se usaba para charlatanes, embaucadores de poca monta que vendían productos milagrosos en ferias. Literalmente señalaba a esos pícaros de mercado que con mucha labia y ninguna verdad estafaban incautos. Se aplicaba a vendedores tramposos, a timadores que prometían remedios imposibles, o a charlatanes que con palabrería sacaban el dinero del bolsillo ajeno. Era especialmente usado para desenmascarar a estos personajes tan comunes en ferias y mercados medievales y posteriores. Ese badulaque de feria se decía de quien hablaba mucho pero todo eran mentiras. Los abuelos lo usaban con desdén, advirtiendo contra estos embaucadores. Hoy badulaque de feria apenas se escucha, sustituido por charlatán o estafador. Pero la expresión completa tenía ese sabor a España de ferias ambulantes y pícaros que lo hacía memorable. Siete mesino. Siete mesino se usaba para personas débiles, prematuras en todo sentido y sin desarrollo completo. Su origen es literal, niño nacido a los 7 meses, prematuro y por tanto frágil. En el castellano antiguo se extendió para describir no solo debilidad física sino inmadurez general. Se aplicaba a quienes parecían no haber terminado de formarse, a personas enclenques que parecían haber nacido antes de tiempo. También se usaba metafóricamente para ideas o proyectos a medio hacer. En el trabajo, cuando algo estaba mal hecho se decía, «Esto parece obra de un sietemesino». Era un insulto con tono de lástima mezclado con desprecio. Los abuelos lo usaban con resignación, cuando veían a alguien sin fuerzas ni capacidades suficientes. Hoy ha desaparecido casi totalmente, considerado ofensivo hacia prematuros. Enclenque o inmaduro lo han sustituido, pero sietemesino tenía esa imagen tan específica de incompletud. Mequetrefe. Mequetrefe es el rey de los insultos olvidados. Se usaba para personas entrometidas, impertinentes y sin importancia que se daban aires. Su origen es incierto, probablemente onomatopéico, evocando a alguien insignificante. Un mequetrefe era ese personaje que se metía donde no le llamaban, que opinaba de todo sin saber nada, y que además se creía importante. Se usaba especialmente para criticar a quienes se daban aires sin tener fundamento, para advenedizos que presumían de lo que no eran, o para entrometidos molestos. Vaya mequetrefe era decirle a alguien que era un don nadie pretencioso. Los abuelos lo usaban con burla despectiva o con exasperación, según el caso. Hoy mequetrefe ha sobrevivido un poco más que otros insultos, pero se usa raramente, víctima del cambio lingüístico. Impertinente, entrometido o metijón lo han sustituido, pero ninguno captura esa mezcla perfecta de insignificancia y pretensión molesta. ¿Conocías estos insultos? ¿Los usabas? Deja un comentario con cuál es tu insulto de antaño preferido. Recuperarlos es mantener viva nuestra identidad lingüística, ese castellano rico y variado que nuestros antepasados dominaban con maestría. Te invito también a ver alguno de los vídeos que aparecen por pantalla para seguir recordando la España de antes. Gracias por ver, un abrazo.